Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a este tiempo de devocional, este espacio en el cual podemos nosotros glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Así que hoy te invito para que cerremos nuestros ojos, para que dispongamos nuestro corazón, para que la palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Amado Padre Celestial, bendito Rey de Gloria, te damos hoy, mi Señor, la bienvenida a este lugar, a nuestras vidas, Señor. Jehová de los ejércitos, sabemos, bendito Padre Celestial, de que tú obras con poder, de que tú obras con milagros, que cada una de las cosas, Señor, que suceden en nuestras vidas, bendito Padre Celestial, nos ayudan para bien. Jehová de los ejércitos, hoy te pedimos, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, que seas tú, Señor, haciendo, Señor, que tu rostro resplandezca sobre nosotros, Señor. Creemos en ti, Señor, en ese poder sobrenatural que tú tienes. Y hoy te pedimos, Padre, que seas tú hablando en nuestras vidas, transformando nuestra mente y nuestro corazón. Bendito Dios, todo esto, mi Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, para el día de hoy nos corresponde Hebreos capítulo 7. Este capítulo nos habla acerca del sacerdocio de Jesús. Nos habla acerca de nuestro Rey, de ese Señor Jesucristo que entregó su vida por amor a nosotros, que se entregó completamente para salvar nuestras vidas. Y qué bueno que nosotros le demos también esa importancia que tiene. Sabemos que el Señor Jesucristo entregó su vida por amor a nosotros, que entregó hasta la última gota de su sangre para salvarnos. Pero hay momentos en nuestras vidas que le damos más importancia a otras cosas que ese sacrificio que Él hizo por nosotros. El Señor Jesucristo quiso hacerse a nosotros mismos. Quiso demostrarnos a cada uno de nosotros que Él, viviendo en esa calidad de humano, podía soportar muchas cosas y que al final entregaría su vida por amor a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros sí decimos, el Señor Jesús entregó su vida por amor a nosotros, pero a nosotros nos cuesta mucho entregar nuestra vida por amor a Él? Qué bueno sería que así como el Señor Jesucristo hizo un gran sacrificio al entregar su vida por ti y por mí, que nosotros también pudiéramos entregar nuestra vida por Él. Que pudiéramos cada uno de nosotros decirle, Señor, yo quiero entregar mi vida por ti. Yo quiero servirte a ti. Porque el Señor nos dio un gran ejemplo de sacerdocio. Él nos dio un gran ejemplo de lo que era ser un sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? Es el que se comunicaba con Dios para transmitir la palabra. ¿Y cuántas veces nosotros podemos ser también unos sacerdotes? Podemos nosotros llegar a ser esos siervos de Dios que podemos transmitir la palabra a otras personas. Pero muchas veces nos cuesta hacerlo. Porque está en primer lugar demasiadas cosas antes que estar Dios. El Señor Jesucristo entregó lo más valioso, que era su vida. Jehová de los ejércitos entregó lo más valioso, que era la vida de su Hijo. Y nosotros, teniendo 24 horas del día que nos la regaló Dios, nos cuesta mucho servirle a Dios. Porque sí valoramos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero qué bueno que no solamente se quede en valorarlo, sino en demostrar que estamos agradecidos con Dios por todo lo que hizo por nosotros. Cuando Jehová de los ejércitos quería comunicarse con el pueblo, utilizaba un sacerdote. Y qué bueno que no solamente esperemos a que el pastor, la pastora, los siervos se comuniquen con Dios, sino que cada uno de nosotros tengamos esa confianza con Dios para saber cuándo Dios nos está hablando. A veces solamente esperamos el domingo para que Dios nos hable. Solamente esperamos al miércoles, al jueves, el día que tú te congregues, para que Dios hable contigo. Pero el tener una relación con Dios es una relación diaria. Así como tú hablas con tus seres queridos, si los quieres, si los aprecias, hablas con ellos todos los días. Lo mismo pasa con Dios. Si queremos ser esos sacerdotes, en realidad debemos hablar con Dios, debemos comunicarnos con Él. Veamos qué nos dice en Hebreos capítulo 7, versículo 27.
que no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Mire que Jesús es ese sumo sacerdote, ¿por qué? Porque Él no necesita, como nosotros, llegar delante de la presencia de Dios y limpiarse primero, sino que Él se limpió una vez y para siempre. Él se purificó una vez y para siempre. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida, se santificó, se purificó por amor a nosotros, que sufrió cosas difíciles en su vida por amor a nosotros, que sufrió tal vez lo inimaginable por amor a nosotros. Y ahora lo tenemos a Él. ¿Para qué? Para que interceda por nosotros, para que sea Él el intermediario entre Dios y los hombres. Porque nosotros podemos en este momento decir que tenemos una relación con Dios, porque sencillamente Él entregó su vida por nosotros. Estábamos nosotros en enemistad con Dios, debido a los pecados, debido a cada una de las cosas que se ha hecho mal. El hombre estaba en enemistad con Dios. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Hizo que esa relación se volviera a sanar, que esa relación volviera a estar bien. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros en el momento en que murió. Nosotros no éramos parte de ese Dios, porque habíamos tal vez cometido tantos errores, la humanidad había cometido tantas cosas malas que estaban en enemistad con Dios. En el momento en que el Señor Jesucristo entregó su vida por amor a nosotros, volvimos a esa amistad con Él. Volvimos a ser esos hijos amados por Dios. No por decisión de Dios, porque Dios nos ha amado siempre, sino que nosotros tomamos la decisión de alejarnos de Él. Que hoy sea el momento para recordar el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo al entregarse por amor a nosotros. Que nosotros podamos estar cerquita de Dios reconociendo ese sacrificio que hizo por nosotros. Pero nosotros nos olvidamos de ese sacrificio y vivimos la vida como queremos vivirla, olvidándonos, dejando a un lado a ese Dios todopoderoso, que lo dio todo por amor a nosotros. ¿Cuántas veces colocamos en primer lugar cualquier otra cosa antes que Dios? Porque es fácil decir, sí, yo soy católico, apostólico, romano o pertenezco a cualquier otra religión, pero nunca busco de Dios. Es fácil decir, yo pertenezco a tal iglesia, pero nunca asisto. Es fácil decir, yo voy, me siento cada domingo, cada jueves, cada miércoles y me congrego, pero nunca sirvo. ¿De qué sirve el decir yo pertenezco a alguna religión en particular? Que hoy, a partir de este momento, podamos decir, yo quiero servirle a Dios. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que te congregues, sírvele a Dios, porque es la experiencia más hermosa que podemos experimentar. Cuando tú le empiezas a servir a Dios, tu vida empieza a cambiar, tu vida empieza a ser completamente diferente. Porque muchas veces nos dejamos llevar por el problema, por la dificultad, por la escasez, por la enfermedad, por cada una de esas cosas, por la soledad, precisamente porque no les damos el primer lugar a Dios. Si dejamos que sea Dios el que llene nuestra vida, el que llene nuestra mente, el que llene nuestro corazón, no vas a tener esos problemas, porque esos problemas van a pasar a un segundo plano. Entreguémonos a Dios, sirvámosle a Dios. Mire que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de sacerdocio, que entregó su vida por nosotros. Qué bueno que hoy puedas decir, yo entrego mi vida para servicio de Dios. Que yo pueda decir hoy, yo entrego todo mi ser para servirle a Dios. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de sacerdocio. Y qué bueno que seamos como Él, que seamos capaces de entregarlo todo por amor a Dios. Porque es fácil decirle, gracias Dios por todo lo que me has dado. Pero Dios podría decir lo mismo de ti, podría decir lo mismo de mí. Que podría decir, gracias por lo que estás haciendo.
Y no por el hecho de que necesitemos esa gratitud de parte de Dios, sino esa satisfacción propia de decir, yo estoy dando lo mejor de mí para servirle a Dios. Que tal vez en el momento que Dios nos llame a su presencia podamos en realidad decirle, yo di lo que más pude para servirte. Yo hice lo que más pude para adorarte. Yo hice lo que más pude para estar delante de tu presencia. Y no que cuando Dios nos llame a su presencia seamos unos completos desconocidos para Él, porque nunca nos acercamos a Él. Es triste ver cómo muchas personas se acercan a Dios solamente por necesidad. Solamente cuando necesitan que les solucione un problema se acercan a Dios. Solamente cuando necesitan que Dios esté ahí en una enfermedad, en una crisis económica, ahí se acuerdan de Dios. Pero cuando ya lo tienen todo, se olvidan de ese Dios maravilloso que lo hizo todo. Se olvidan de ese sacrificio puro que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Él es ese ejemplo de sacerdocio, ese ejemplo en el cual nosotros debemos basarnos. Veamos qué nos dice el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mire que en la antigüedad y ahora mismo podemos darnos cuenta de muchos sacerdotes, de muchos pastores. ¿Por qué? Porque no pueden seguir sirviendo después de la muerte. Hay muchos santos, podríamos decirlo, pero hasta ahí llega. Hasta ahí llega su colaboración con las demás personas. ¿Por qué? Porque ya llegó el tiempo de su muerte y sencillamente ya no puede seguirlo haciendo. Mientras que el Señor Jesucristo, aún estando muerto, resucitó para darnos salvación y para darnos vida eterna. Esa es la gran diferencia entre Jesús y muchos santos. Esa es la diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y muchas personas que adoran a un bulto de madera, a un bulto de yeso. Que nosotros le servimos a un Jesús que está vivo y que está dentro de nuestro corazón. Esa es la gran diferencia de ese sacerdote. Que tú y yo podemos servirle a Dios hasta el momento en que Dios nos permita estar vivos. Pero el Señor Jesucristo le sigue sirviendo a Dios por la eternidad. Que nosotros podemos servirle a Dios hasta el momento en que nosotros podamos seguir respirando. Hasta ahí acabaría nuestro servicio, hasta ahí acabaría nuestro sacerdocio. Pero el Señor Jesucristo es eterno y dura para siempre. Y sigue sirviendo, y sigue adorando a Dios, y sigue glorificando el nombre de Dios. Y qué bueno que nosotros, como siervos de Dios, podamos decir, listo, no voy a ser eterno, pero hasta el momento en que yo dure, hasta ese momento le serviré a Dios. Que al final de nuestros días, cuando nosotros demos nuestro último suspiro, nuestro último aliento de vida, nosotros podamos decir, hasta este día te serví. Qué bonito sería que cuando nosotros ya exhalemos nuestro último aliento de vida, podamos decirle, Señor, hasta este momento te serví, hasta este momento te adoré, hasta este momento glorifiqué tu nombre. Pero es triste ver cuántas personas se mueren sin siquiera recibir a Cristo. No porque alguien no les haya compartido, sino porque sencillamente quisieron vivir su vida a su manera, porque quisieron vivir su vida como ellos quisieron, y no glorificando el nombre de Dios, sino sirviendo el nombre de Dios. Qué bueno que cada uno de nosotros hoy podamos pensar qué clase de sacerdote estoy siendo. Porque un sacerdote es el que escuchaba la palabra de Dios, la sentía en su corazón y la transmitía al pueblo. Y no necesita ser un pastor, no necesita ser un líder, no necesita ser un sacerdote de una iglesia en particular para servirle a Dios. En tu casa, ¿qué clase de sacerdote estás siendo tú? En tu casa, ¿qué clase de siervo estás siendo tú? Tú como papá, como mamá, ¿qué clase de sacerdote estamos siendo para nuestros hijos? ¿Estamos en realidad sirviéndole a Dios para que nuestros hijos vean el ejemplo de nosotros? Hoy puedo decir y darle gracias a Dios que si yo le sirvo a Dios, si yo amo a Dios de la manera como lo hago, es porque desde muy pequeña vi que mis padres lo amaban de esa manera.
Vi cómo mis padres servían a Dios con todo el amor, con toda la entrega. Porque no podemos pretender que nuestros hijos lleguen a ser unos grandes siervos de Dios si yo como padre, como sacerdote principal, no le estoy dando ejemplo. Hoy te invito para que le des a esos hijos, a esos pequeñitos, a tus sobrinos, a las personas que están a tu alrededor, que le puedas dar en realidad ese ejemplo de servicio a Dios. Que hoy te puedas convertir en ese sacerdote para el servicio a Dios, en ese santo, en ese hombre o esa mujer apartado del mundo para Dios. Que las personas, que las generaciones que vienen detrás de ti puedan decir, yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como esa mujer que le sirve a Dios, que marca diferencia. Pero muchas veces nosotros somos hijos de Dios, somos llamados por Dios, pero no damos ese ejemplo de servicio a Dios. Hoy conviértete tú en ese sacerdote. De nada sirve decir, sí, mi Señor Jesús es el sacerdote por excelencia, pero si tú y yo no hacemos nada por ese sacerdocio, si tú y yo no servimos para absolutamente nada. Cuando tú te encuentras en la calle y das a conocer las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, en ese momento te estás convirtiendo en ese sacerdote que lleva la palabra de Dios a los demás, que lleva ese conocimiento a los demás. De nada sirve decir yo me congrego en un lugar, tal vez hasta sirvo en un lugar, pero si no doy a conocer la palabra de Dios. Y no necesitas tal vez saberte toda la Biblia de principio a fin. Con lo que Dios ha hecho en tu vida, en ese momento te conviertes en un sacerdote, en un siervo de Dios, de ese Dios viviente. No te quedes callado con las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. El Señor Jesús nos dio un ejemplo de sacerdocio. Ahora, como nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y como somos fieles servidores del Señor Jesucristo, nuestra obligación es convertirnos en esos sacerdotes. ¿Y qué hacía un sacerdote? Un sacerdote oraba, un sacerdote intercedía, un sacerdote estaba en la brecha para orar, para clamar. Tú oras por tu familia, tú clamas por tu familia. Si lo haces así, date un fuerte aplauso, porque en realidad estás siendo ese sacerdote para tu hogar. Si tú intercedes por las demás personas, estás siendo un sacerdote para esas personas. Si tú le sirves a Dios, a ese Dios maravilloso, estás siendo ese sacerdote. No necesitas un título de pastor, no necesitas un título de líder, no se necesita un título de sacerdote para convertirte en él. En el momento en que tú clamas a Dios, en el momento en que tú le sirves a Dios, en el momento que estás intercediendo por otras personas, en ese momento ya te estás convirtiendo en ese sacerdote. Clamemos a Dios. Mire ¿qué era lo que decía Pablo? Veamos en Efesios 6:18. Efesios 6:18 y 19. Orando en todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, cómo debo hablar. Mire qué es lo que pedía Pablo siempre: oren por mí, clamen por mí, para que la palabra pueda ser transmitida. Cuando nosotros empezamos a clamar por otros, empezamos a convertirnos en esos sacerdotes, en esos siervos del Dios viviente. Que hoy te conviertas tú en ese sacerdote para tu hogar, que tú como padre te conviertas en ese sacerdote para tu esposa, para tus hijos. Y si tú no estás de pronto casada, pero tienes tus hijos, conviértete en ese sacerdote para esos hijos, que lleva la palabra, que transmite la palabra, que da ese ejemplo de servicio a Dios. Que si eres soltera, conviértete en ese sacerdote para que otros puedan darse cuenta de que el servir a Dios vale la pena. Que el servir a Dios trae recompensa. Que el servir a Dios trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
¿Por qué en el mundo hay tanto caos, hay tanta destrucción? Precisamente porque no tienen a Cristo en su corazón. Precisamente porque Cristo no hace parte de sus vidas. Hoy empecemos cada uno de nosotros a hacer de Cristo algo que se quede dentro de nuestro corazón y que cada uno de nosotros podamos transmitir lo que Él nos ha enseñado. El Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Hoy es nuestro tiempo de entregar nuestra vida por Él. Es nuestro tiempo de entregar nuestra vida en sacrificio a Él. Que sí, no vamos a ser eternos como lo fue Él, como lo es Él, pero que nosotros hasta el último día de nuestras vidas podamos decirle: yo quiero servirte, yo quiero glorificar tu nombre, yo quiero entregarme a ti. Hoy te invito para que te conviertas en ese sacerdote, no solamente que admiremos el sacerdocio del Señor Jesucristo, sino que nos convirtamos en esos sacerdotes para muchos que se están perdiendo. En el momento en que tú empiezas a compartir la palabra de Dios, te conviertes en ese sacerdote. Cuando empiezas a compartir y a dar a conocer lo que Dios ha hecho en tu vida, ya estás siendo parte de ese sacerdocio. Démosle la importancia que tiene. Conviértete en ese sacerdote para tu hogar, en ese sacerdote para tu comunidad, en ese sacerdote para el lugar donde tú trabajas. No, el sacerdote no es el que anda ahí vestido de monje, no, un sacerdote es el que da a conocer la palabra de Dios, y que a partir de hoy cada uno de nosotros nos convirtamos en esos sacerdotes al servicio de Dios. Te invito ahora a que cierres tus ojos y que juntos le entreguemos nuestra vida a Dios para convertirnos en realidad en esos sacerdotes, en esos siervos de ese Dios viviente. Amén. Amado Padre Celestial, bendito Rey de Gloria, te damos hoy, Señor, mil gracias, Padre, porque un día nos llamaste, porque un día nos escogiste, Señor, como hijos tuyos, como sacerdotes tuyos, siervos tuyos, Señor. Bendito Dios del cielo, hoy queremos, Señor, recibir ese llamado que nos has hecho, Señor, a ser esos sacerdotes, a ser esos siervos tuyos, a entregarnos, Dios, por los demás. Bendito Dios del cielo, que no necesitemos un título, Señor, para poder servir a otros. Que no necesitemos un título para poder entregarnos al servicio tuyo. Jehová de los ejércitos, toma nuestra vida, toma nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Queremos en realidad, Señor, hasta el último día de nuestras vidas, servirte de todo corazón. Entregarnos a ti, bendito Padre Celestial, y disfrutar de todas las cosas maravillosas que tienes para nosotros. Bendito Dios, hoy declaramos victoria sobre nuestras vidas, Padre. Hoy declaramos, Padre Celestial, de que tú obras con poder, con milagros, que hoy, Señor, veremos abiertos los cielos, Señor, y miles de bendiciones, Señor, que tienes reservadas para nuestras vidas, llegarán hoy, Señor. Bendito Padre Celestial, gracias desde ya te damos, Señor, porque este día será de gran bendición para nuestras vidas. Este día veremos tu gloria, este día veremos, Señor, tu majestad a favor nuestro. Bendito Padre Celestial, glorificamos tu nombre, te exaltamos a ti, mi Señor, y todo eso, mi Rey, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, recuerden, somos iglesia, soldados de Jesucristo, nos congregamos todos los domingos en el salón de eventos del Centro Comercial San Andresito. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos, están las puertas abiertas y nuestro corazón dispuesto a recibirte. Que Dios te bendiga.